acostúmbrense a entrar al repositorio de GitHub porque cada clase yo subo los PowerPoint que vimos, la guía de TPS en algunos casos y los archivos fuentes, ¿sí? Bueno, puse a grabar, así que esto lo voy a repetir, hagan de cuenta que no lo escucharon. Vamos a agregar un caso 6, ¿sí? Que va a ser listar los productos que tenemos en el archivo de, trabajamos la clase anterior, de productos, pero con memoria dinámica, ¿sí? Así que en el case 6 voy a poner acá una función que se llame listar productos memoria dinámica, ¿sí? Ahí vamos a resolver esta tarea, ¿sí? Entonces, un prototipo para esto, listar productos, memoria dinámica, este va a ser el prototipo, no recibe nada, no devuelve nada, ¿sí? Y todo lo vamos a resolver ahí dentro. Y bien, acá vamos a resolver entonces la función. Listar productos, ya me olvidé cómo le puse. Listar productos, memoria dinámica, así. Bien. Si bien teníamos varias funciones, ¿sí? Una para leer, varias cosas, la idea acá es ir escribiendo los pasos para pedir memoria dinámica, después para abrir el archivo, ¿sí? Y leer todos los registros a la vez, ¿sí? Pero primero vamos a empezar creando un vector que tenga la misma cantidad de elementos que registros tenga yo en el archivo, ¿sí? Entonces, fíjense, yo en el archivo tengo hasta ahora 4 elementos, ¿sí? Entonces, cuando yo llame esta función, tengo que generar un vector de 4 elementos de tipo producto y luego usar ese vector para almacenar todo el archivo directamente en memoria, ¿bien? Sí, Cristian, esta parte es un poquito más complicada, así que por eso voy a ir despacito, repitiendo todo lo que no se entienda, ¿bien? Entonces, ¿cómo hago para crear ese vector dinámico? ¿Qué datos necesito? ¿O qué elementos necesito? No solo datos, ¿qué elementos necesito para crear ese vector dinámico? Primero lo creo al vector, ¿sí? Después nos preocupamos por el tema de cargarle los datos. Entonces, ahí Cristian está diciendo que abríamos el archivo y hacíamos el FTL, ¿sí? Eso es para saber cuántos elementos tengo, ¿sí? Cuántos registros. Y Andrés dice que hay que contar los registros que tiene el archivo. Bien, los dos tienen razón. Ahora, yo, si recuerdan, tenía una función que se llama cantidad de productos, ¿sí? Le voy a hacer un cout a eso. Esperen que estoy escribiendo en el chat. Le voy a hacer un cout a cantidad productos, acá dentro de la función, ¿sí? Y esto ya me va a dar que son 4, ¿sí? Ahí adentro ya está el fopen, el fseek al final, el ftel, ¿sí? La división de lo que me devuelve ftel por el sizeof, ¿sí? Ya está todo resuelto ahí, lo hicimos en la clase anterior. Así que esta cantidad de productos lo puedo guardar, claro, devuelve en cantidad de registros, no en bytes. No, cantidad neta, tanto estén activos como no. Exacto. Entonces yo voy a crear acá un entero que se llame Cant, por ejemplo, y me voy a guardar esto. Así que ya tengo la cantidad. ¿Qué necesito ahora para crear un vector de productos de esa cantidad? Con memoria dinámica. Bien, un puntero que le podría poner B, como dice Silvana, y lo que estábamos viendo recién. Hay una cosa que lo hace enojar mucho a Cluster, ¿sí? Y yo diría que no lo hagan, que es esto. ¿Sí? Y esto hace el pedido de memoria dinámica, ¿sí? En una variable vec, ¿sí? Lo hace automáticamente. No usa la stack, sino que usa la heap. Pero ¿qué problema le verán hacer una cosa así? Además de que lo hace enojar a Coco, ¿no? A Cluster. ¿Qué pasa con vec? Bien, no tengo la capacidad de liberarlo. ¿Qué más?
al ser variable, si lo cambio, bueno, se pincharía todo, pero además no tengo la capacidad de hacer esto. Así que yo estoy usando algo que no sé si realmente va a funcionar o no, ¿sí? Por eso es que, perdón, CAP no era la BEC, ¿no? Por eso, no solo porque por ese problema pueden tener un programa que se cierra directamente, ¿sí? Sino porque además les va a poner un 2. Así que no lo usen de esa manera, crean un puntero del tipo que necesiten, ¿sí? Y luego, producto, ahí está, gracias. Y luego, lo que vamos a hacer acá es llamar a malloc. Yo necesito esta cantidad de elementos por... Sí, claro, sí que era alumno de Cluster. Hace un tiempo ya, pero fui alumno de Cluster. Size of de producto. Y esto lo transformo a puntero a producto. ¿Sí? Entonces, lo que me devuelve malloc lo transformo a puntero a producto. Y lo que le pido a malloc en bytes es la cantidad de elementos que me devolvió la función por el sizeof de un registro. ¿Sí? Entonces, si bec es null, acá hago un cout que diga no hay memoria para continuar. ¿Sí? Y puedo hacer un return porque ya no tiene que seguir acá, ¿sí? Fíjense que a lo mismo que cuando yo hago un fopen y no se pudo abrir, no tengo que hacer el fclose. Si yo hice un malloc y no me dio la memoria, no le hago free porque técnicamente ahí no tengo nada, ¿sí? Entonces acá no va un free adentro de ese if. Luego, acá yo ya escribo free de bec antes de que me olvide. Eso es una buena práctica, ¿sí? Hago el free de bec al final de todo. Eso va a ser lo último que haga, ¿sí? Acá, en la línea 51, ¿qué garantizo yo con bec? Bien. Entonces puedo hacer un for y mostrar lo que hay en bec. No, bien. Eso es un error un tanto común, ¿sí? Hacer esto, ¿sí? Por ahí no tanto, no creo que lo entreguen así en laboratorio porque tienen la posibilidad de probarlo, pero en programación 2, ¿sí? En un examen escrito, si yo hago un for acá y llamo a listar producto y le paso bec en i, bec en i es un elemento de mi vector, así que en ese sentido no hay ningún problema, pero tiene mágicamente todos los datos. Esto de vuelta no me lo esperaba ni loco. No, ahí está, fíjense, ahí se rompió un poquito por lo menos. Falta kiwi, ¿sí? Pero está haciendo cosas muy raras hoy. Pero bueno, es lo que hay en la memoria, así que yo no puedo garantizar lo que hay. Si yo corro el programa antes y en la memoria queda eso, puede quedar los datos, pero esto que estaban viendo ahí era basura aunque no parezca, ¿sí? Hoy no me está ayudando mucho el Code::Blocks y mi computadora, pero eso que estaban viendo ahí, eh, eso era basura, porque veamos los pasos que hicimos. Contamos los elementos, de hecho, a ver, quiero ver, no puede ser que esto se involucre con... Ahí lo que hice fue hardcodear la cantidad de elementos. Bueno, sí, fíjense, es increíble. Esto está buenísimo, por suerte quedó grabado. Fíjense que cuando llamaba cantidad de registros, yo usaba una variable para leer los valores, ¿sí? Y eso quedó en memoria, como en la memoria, hasta que no lo pisa otra cosa, queda. El llamar a cantidad de productos hacía que en memoria quede justo en el mismo lugar la información que después yo cuando hacía malloc, no es que estaba cargado con los datos, ¿sí? Justo en la memoria estaba la misma información, ¿sí? Pero esto tiene basura, ¿sí? Es importante que sepan, bec tiene basura. Entonces, lo que tengo que hacer antes de mostrar acá es abrir el archivo, ¿sí? Leer el registro, los registros, y luego cerrar el archivo.
Bien, entonces acá yo lo que puedo hacer es un file p igual fopen, y acá le digo que abra el archivo de producto, creo que lo tenía así, como lectura. Si p es null, yo no pude abrir el archivo, pero sí pude pedir memoria, así que lo que tendría que hacer acá es liberar p y retornar, ¿sí? Acá podría mostrar, no existe el archivo. No existe el archivo. Bien. Bueno. Pasado esto, yo ya tengo el archivo abierto, el vector con la cantidad de elementos, pero lo que necesito ahora es hacer un fread para pasar todo el archivo a la memoria. Y ahora no necesito hacerlo secuencial. Yo con un solo fread puedo pasar todo el archivo. ¿Cómo sería ese fread? Bien, el primer parámetro es el vector, ¿sí? Donde van los datos, vec. Luego era el sizeof de cuánto era un registro, así que es sizeof de producto, ¿sí? Acá puedo poner vec o puedo poner la dirección de vec en 0, ¿sí? Cualquiera de los dos está bien. Acá era cuántos elementos quiero leer a la vez. ¿Y cuántos elementos quiero leer a la vez? Count, que es la cantidad que conté. Y acá es el puntero, ¿sí? El puntero file. Entonces acá leo todo el archivo completo al inicio del vector en memoria. Cierro el archivo y listo el producto, ¿sí? Listo el vector de a uno a la vez, ¿sí? Cada uno de los elementos. Y después libero la memoria del vector. Bueno, vamos a probar. Y ahora sí, fíjense, aparece Kiwi. Antes no aparecía porque era basura. Acá está el archivo, ¿sí? Si yo cargo un elemento, creo que era el 5, ¿no? El 5. Cargo el elemento 5. Pongo como nombre pera, precio 90. Cuando venga acá, el vector que se genera dinámicamente, en lugar de ser 4 elementos, va a ser con 5, ¿sí? Entonces me va a mostrar el quinto también con memoria dinámica. Y esto me puede servir a mí para ordenarlo. Ya habíamos usado una función para ordenar, así que yo podría mostrar esto ahora ordenado, porque como lo tengo en memoria, lo único que tendría que hacer acá es llamar a la función ordenar productos, le paso el vector, le paso la cantidad y ya tendría ordenado para poder listar, ¿sí? El for que lista, yo lo puedo obviamente usar para listar, pero primero tengo que leer todo el archivo a memoria, si no el vector tiene basura, ¿sí? Con lo que sea que haya en la memoria en ese momento. El for para leer, como dice Andrés, no hace falta porque yo con un solo fread puedo leer todo. Pero si ustedes quieren hacer un for acá y leer de a uno a la vez, no hay ningún problema, lo pueden hacer. ¿Sí? Si ustedes acá quieren hacer un for que vaya desde 0 hasta count, porque esa la cantidad de elementos, y por cada vuelta quieren leer y guardarlo en el vector, lo pueden hacer. Lo que tienen que hacer acá es poner i, ¿sí? Porque cada fread lo quieren hacer en una posición distinta del vector, y acá en lugar de poner count van a poner 1 porque quieren leer de 1 a la vez por vez, ¿sí? Pero eso también es válido. Me parece que no hace falta hacer un fread con un for porque lo pueden resolver todo con una sola lectura, ¿sí? Con un solo fread, pero si lo quieren hacer también es válido. Bien, ¿qué otras preguntas tenemos? Para que esté ordenado alfabéticamente el archivo, yo lo que podría hacer es pasarlo a memoria, ordenarlo en memoria y después guardar toda la memoria, ¿sí? En el archivo, pero abriéndolo como WB. Entonces ahí lo rompería el archivo, lo eliminaría completo y lo guardo de vuelta, pero ordenado, ¿sí?
Ahora, si vos querés hacer un algoritmo que vaya ordenando el archivo, es bastante complicado, ¿sí? Toda la estrategia de ordenamiento la tenés que hacer. En cada intercambio tenés que hacer una escritura, ¿sí? Y en cada vuelta de los ciclos tenés que hacer lecturas. Es bastante difícil ordenar un archivo de forma, o sea, sin vector en el medio, sin memoria dinámica. Claro, yo creo que para ordenar un archivo lo mejor es pedir memoria, como decía ahí Cristian, pedir memoria, traer todo a un vector, ordenar ese vector y volver a guardar el vector en el archivo completo, y ahí tendría el archivo ordenado. Sí, yo haría eso, tal cual. De hecho, hay una opción que van a tener ustedes en el TP, ¿sí? Acá, que es en la parte de configuración, donde ustedes van a hacer copia de seguridad y poder restaurar una copia de seguridad. Quiere decir que de lo que tengan en clientes, lo puedo pasar a un backup y luego del backup lo puedo pasar de vuelta a cliente, ¿sí? Bueno, para hacer eso van a tener que usar algo de memoria dinámica si quieren. No hace falta, pero pueden usar algo de memoria dinámica para resolver esto, ¿sí? Pueden usar memoria dinámica o pueden usar funciones de disco para copiar un archivo y luego para eliminarlo y así. Van a ver que eso suena difícil, pero es más fácil de lo que parece, ¿sí? El hacer el backup y luego restaurarlo. Es simplemente pasar los datos que tengo en un archivo a otro con otro nombre, y el otro es el proceso inverso, del archivo que tiene la extensión .backup a el archivo .data. No es nada más que eso. Lo que le podrían poner antes es una confirmación por parte del usuario para que no entren ahí por accidente y terminen restaurando un backup que no querían, ¿sí? Podrían poner o una clave o una doble confirmación, ¿sí? Hay varias maneras. Si lo quieren hacer con clave puede ser, pueden generar un número al azar y que funcione a modo de captcha, ¿sí? Eso es otra opción, ¿sí? Para confirmar, ingrese el número que ve por pantalla y el número es un número que se genera al azar. Pulse ese botón, por ahora no, pero más adelante puede ser, ¿sí? Alguna confirmación para que eso no se haga sin querer, ¿bien? Bueno, entonces, con memoria dinámica es cuestión de que lo practiquen un poco, ¿sí? De que prueben hacer ustedes ejercicios con memoria dinámica. Primero yo les diría que prueben con algún vector de números, ¿sí? Con vector de float o vector de int. Generen uno de forma dinámica, le carguen datos, verifiquen que esos datos estén bien, y después pasen a alguno que use su estructura, por ejemplo la de platos, que es las que tienen lista, hacen podría ser la lectura de todo el archivo con memoria dinámica a un vector, ¿sí? O pueden cargar un vector de tipo plato con memoria dinámica, lo que ustedes quieran para practicar, ¿sí? Y después, como les decía, lo pueden llegar a utilizar en la parte de backup, pero también lo pueden utilizar en la parte de ordenamiento, ¿sí? Esos son los casos donde tal vez usen el tema de memoria dinámica. ¿Qué más? A ver, el resto es cuestión de que practiquen y pregunten lo que no se entiende, ¿sí? Algo que les puede llegar a servir de la memoria dinámica también es algún proceso que no está en el TP, pero algún proceso en el que todo lo que fue dado de baja lógica desaparezca definitivamente del archivo, ¿sí? Entonces, lo que pueden hacer es pasar todo el archivo a la memoria y luego recorrer elemento por elemento y solo guardar los que tengan el estado true. Quiere decir que después de ese proceso, todos los que tenían estado false van a desaparecer del archivo, ¿sí? Dejándole un archivo tal vez de, no sé, 1000 productos con 500, porque los otros 500 estaban dados de baja, ¿sí? Sería una baja física eso, o una manera de hacer baja física. A ver, Alejandro pregunta si tenés un campo de tu struct de platos, que es una cadena de caracteres al que llamo detalle, donde puedo escribir una breve descripción del plato. ¿Puedo asignarle dinámicamente ese campo para no desperdiciar? Técnicamente sí es posible. Vos podrías pedir memoria, tener un puntero y pedir memoria para una cantidad de elementos, ¿sí? El problema es que cuando vos quieras guardar eso en el disco, vas a tener
un puntero que está apuntando a algo que está en memoria, pero que cuando la aplicación se cierre, no va a estar más. ¿Sí? Entonces, a fines prácticos después no podrías hacer algo así. ¿Sí? Acordate que los archivos tenían que tener longitud fija, entonces si vos querés que los detalles sean variables, no coincidiría. Pero a nivel técnico, lo que vos decías, se puede hacer, sí, claro. ¿Cómo harías para el caso de la baja física? O sea, si uno hace ese proceso en donde va recorriendo todos los archivos, y ¿cómo haces para decir dónde está el end of file? No, porque vos al archivo, por ejemplo, imagínense que yo tengo el archivo de productos, ¿sí? Lo que quiero hacer es que los que están con baja física, perdón, baja lógica, desaparezcan definitivamente. Entonces, lo que hago es leerme todo, como lo hice acá, lo paso a la memoria y después hago WB. Entonces, elimino el archivo y voy agregando, ¿sí? De a uno a la vez, pero el archivo lo termino eliminando, ¿sí? Con WB. Por eso es que no te tenés que preocupar por dónde queda cada cosa, porque va a ir secuencialmente y grabando solo lo que está con el estado true. ¿Bien? Bien, ¿alguna cosita más? Bueno, entonces seguro que hoy ya hay gente que va a estar, no necesariamente hoy, pero en estos días subiendo el TP1 porque ya estuvieron compartiendo repositorios y eso, así que cuando lo suban traten de tener los datos que les mostré cuáles eran. De paso, los que carguen eso también me van a ayudar a mí a saber si esos datos son correctos, o sea, si se pueden cargar, porque a veces me pasa que cuando estoy inventando los datos me olvido de algunas restricciones que pusimos, entonces si pueden cargar todo es porque seguramente estaba bien, pero si hay algo que deberían poder cargarlo y no lo pueden cargar, me avisan en el foro de dudas, así lo corrijo, ¿sí? Porque obviamente le puedo pifiar algo y no va a ser culpa de ustedes, sino culpa mía. Pero en principio creería que todos van a poder cargarlo sin problemas y una vez que lo cargan, lo comparten, ¿sí? Lo suben y tanto Juan como Brian como yo, alguno de los tres lo vamos a estar viendo y van a tener una devolución, ¿sí? Seguramente la devolución es que va a estar muy bien por cómo estuvieron trabajando, pero por ahí algunas correcciones siempre hay, ¿sí? Algunas cosas a mejorar, ¿sí? Y va a tener una nota como para que sientan que tiene una calificación, pero básicamente es si está por encima de 6, si tiene 6 o más la nota, es porque está bien resuelto, ¿sí? Si está por debajo de 6 es porque hay cosas que están mal y hay que corregir, ¿sí? Cosas a corregir que son severas, ¿sí? No detalles. ¿Por qué sería útil pasar esto a memoria dinámica? Porque yo acá, sí hay tiempo todavía, hay unos 10 minutos como para ver si puedo explicar por qué esto. Primero, ¿por qué esto lo puedo resolver con memoria dinámica y no lo podría resolver de otra manera? O sea, el listado secuencial, como vos bien decís, no tiene sentido hacer todo este lío para mostrar algo que lo puedo mostrar uno por uno, ¿sí? Como lo había hecho antes un poco más abajo, ¿sí? Que voy listando uno por uno y tengo exactamente el mismo resultado, ¿sí? Yo si acá pongo un endele, tanto como entre la opción 6, que era con memoria dinámica, o la opción 2, tengo exactamente lo mismo, ¿sí? Porque me da igual leer todo junto, como hice acá, en un vector que pedí memoria dinámica, a leerlo uno por uno. Ahora, si yo agarro, y si me permiten que voy a ir buscando, creo que estaba en la clase 4 acá, ordenamiento, ¿sí? Si yo agarro este archivo y agarro esta función de, este ordenaba, pero ordenaba, ¿dónde puse? Yo para no hacer la función de ordenar de vuelta, pero tal vez deba hacerla. No es por acá. Bueno, creo que la voy a tener que hacer. Pero estaba seguro que acá tenía la de ordenar. Bueno, ¿cómo era el algoritmo de ordenamiento que habíamos visto el otro día?
Bueno, vamos a hacer acá una función que se llame ordenar productos. Y vamos a ordenarlos por precio, por ejemplo. Entonces, ¿qué habíamos hecho el otro día? Habíamos recibido acá un vector de producto y un tamaño de ese vector. Y lo que haríamos es una variable para un for, otra variable para otro for, una variable para la posición y un struct de producto auxiliar para hacer intercambio. Y luego lo que hacíamos era un for que iba desde el principio del vector al tamaño -1. Por cada vuelta decíamos que la posición seleccionada, porque vamos a usar el de selección, era no 1 sino i, la posición de i. Y el otro for lo que hacía era arrancar con j en i más 1 y hasta el final del archivo. ¿Sí? Lo que voy a hacer es ordenar rápidamente el vector. ¿Bien? Entonces, lo que hago acá es preguntarme si mi vector en la posición j es mayor que lo que tengo en la posición pos. Lo que hago por el momento es actualizar en pos el valor de j. ¿Sí? Y luego, acá, después de que termina el for intermedio y antes de que dé una vuelta el for inicial, lo que voy a hacer es el intercambio. Así que en aux me voy a guardar lo que tiene el vector en la posición i. El vector en la posición i lo voy a intercambiar por el vector en la posición pos. Y el vector en la posición pos lo voy a reemplazar por aux. ¿Sí? Bien. Terminado esto, ya estaría el método de ordenamiento por selección, ¿sí? Entonces, acá lo que yo voy a hacer, y en respuesta a lo que había preguntado Silvana, es llamar a la función ordenar productos, pasarle el vector, pasarle el tamaño, que es la cantidad, ¿sí? Entonces, cuando yo ejecute esto, además de listarlo, lo voy a listar ordenado, ¿sí? Acá me faltó algo. Pos, J, no veo que esté nada mal, a ver. Ah, perdón, porque me olvidé, esto es una estructura, así que acá voy a tener que poner un campo de la estructura, ¿sí? El campo que voy a usar es el campo precio. Bien, voy a usar el campo precio. Entonces, ahora sí cuando lo ejecute me va a aparecer ordenado por precio. ¿Sí? 300, 170, 120, 90 y 40. ¿Sí? Esto es algo que si yo lo tuviese que hacer con la lectura secuencial prácticamente no lo podría hacer. ¿Sí? En cambio, con un vector es una pavada. ¿Sí? Esa es una de las razones por la cual a mí me conviene usar memoria dinámica. Porque yo lo tengo todo en memoria y después lo trabajo directamente en memoria. ¿Sí? Espero que se haya entendido un poco más. Es un ejemplo en donde me conviene a mí tenerlo en memoria a tenerlo uno por uno, ¿sí? En una lectura secuencial. ¿Sí? Y si lo pasamos a otro concepto, ¿no? A mí me da la posibilidad de generar un vector de forma dinámica. ¿Sí? Eso es la principal utilidad de esto. Poder yo tener un vector en el cual yo no dije, por ejemplo, vector de tamaño 50, sino que ese 50 surgió de forma dinámica en tiempo de ejecución. ¿Sí? En cambio acá está en tiempo de codificación. Yo no puedo hacer nada para que este vector sea de otro tamaño. Siempre va a ser de 50. ¿Sí? Eso es un vector estático y va a la stack. Pero si yo creo un vector con malloc, ese vector es dinámico. Entonces count va a depender de lo que me devuelva esto. Y si esto tiene 100 productos, me trae 100. Si tiene 1000 productos, me va a traer 1000 y va a crear un vector de 1000 y así. ¿Está bien? Entonces, eso es algo interesante a tener en cuenta. ¿Sí? La memoria dinámica, malloc, me sirve para crear un vector de forma dinámica. ¿Sí? De el tipo que yo quiera, ya sea un tipo primitivo como int, float, char, bool, o una estructura creada por mí. ¿Sí? Y acá me faltó una validación importante hacer, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si no hay productos? ¿Qué me devuelve cantidad de productos?
0, ¿no? Entonces todo esto no tiene sentido si Cant es 0. ¿Qué hago si Cant es 0? Un cout que diga no hay productos y return, ¿sí? Eso también es importante, o sea, es algo que por ahí pasa de largo, ¿sí? En el análisis, pero técnicamente yo, ¿para qué voy a crear un vector de 0 elementos y tratar de leer y tratar de hacer todo esto si no tengo datos? Entonces, si esto me devuelve 0, listo, ahí termino y hago el return. Si esto pasaría si yo abro la aplicación por primera vez y nunca le cargué datos, ¿sí? Si muestro un segundo, pantalla completa, sí. Acuérdense que esto lo subo, el commit lo puedo hacer inmediatamente, subirlo a YouTube tarda un poco más porque lleva más pasos, pero esto lo van a tener en un ratito, ¿sí? Bien, no queda mucho más tiempo y me parece ya tuvimos un buen rato, no quiero extenderme mucho más. Así que yo voy a subir esto al repositorio, el otro ejemplo de memoria dinámica y la diapositiva de memoria dinámica, y luego a ustedes le quedan los TPs para hacer y preguntas si tienen preguntas, ¿sí? Después vemos si la clase que viene, el jueves que viene, hacemos una clase de consulta o así una videoconferencia, o lo usan ustedes ese tiempo para programar, ¿sí? Y subir las cosas a las tareas que tienen que entregar, ¿sí? Después vemos, ustedes decidan, pero me parece por ahí que es productivo que ustedes lo usen para programar y no estén por ahí 2 horas viendo cómo resolvemos cosas, salvo que tengan muchas dudas y, bueno, corresponda hacer alguna clase para explicar dudas. ¿Bien? Así que, bueno, descansen este fin de semana largo, feliz día mañana y nos vemos en la semana, ¿sí? En el campus virtual. Hasta luego.